sobre una pareja realmente improbable para resolver un misterio. Por lo menos puedo hacer algo por la verdad. Entonces, como una motivación psicológica que a mí me ha ayudado a pensar en cómo se comportaba ella. Buscábamos algo mejor que una inteligencia artificial para recomendarte libros, y lo hemos encontrado. Personas. Hoy entrevistamos a Miquel Santiago para hablar de su libro La chica del lago, de la editorial Ediciones B. La protagonista del libro es una escritora de éxito. ¿Por qué esa profesión y qué te permitía explorar un personaje así? La verdad es que es cierto que todo empieza con el personaje, ¿no? Yo tenía como esta imagen un poco, casi como de gran historia de los años 70, de los años 80, de la historia que le ocurre a una escritora, ¿no? Que vuelve a su pueblo, la casa frente al pantano. Tenía como una visión. Que ella fuese mujer también es una cosa que venía dada, casi en el pack de la visión que yo tenía, ¿no? Quizá porque soy un gran seguidor de novelistas mujeres, que además son novelistas de misterio, novelistas policíacas como Patricia Highsmith, como Agatha Christie, Mary Higgins Clark. Tengo como en mi ADN de mi vivero de ideas está la figura de la escritora, y de la escritora de misterio, de la escritora superventas. No sé por qué la visión venía en forma de mujer. Y sí, la verdad es que después lo que he querido hacer es aportarle un montón de material actual al personaje. Es decir, no sé, que no sea la clásica lugar común de escritora. Sí que es cierto que es una escritora bestseller, pero vamos a descubrir que su vida es un poco más mundana, un poco más aterrizada en el mundo actual, que vive en Madrid, que viaja por hoteles, que tiene giras, pero como lo hacemos los escritores de hoy en día, ¿no? Los escritores que estamos publicando y viviendo hoy en día en este país, ¿no? Entonces sí que quería aterrizarlo un poco. De hecho, gran parte de la trama ocurre en Madrid. Se viene a la editorial, habla con sus compañeras de la editorial. Está más cerca de lo que puede ser una escritora aquí en España en 2025, Quintana. Lo había reconocido esa tarde en la conferencia, sentado entre otras 400 personas que atiborraban la sala BBK de la Gran Vía bilbaína. La verdad es que fue una sorpresa extraña. Ni en un millón de años me hubiese esperado verle en la presentación de una de mis novelas. Sencillamente, Joaquín no era el tipo de persona que te imaginas leyendo un bestseller o asistiendo a presentaciones de libros. Ni siquiera le pegaba aquel teatro con sus bonitas butacas de color burdeos. Pero de pronto recordé que hacía tan solo un mes, en el funeral de mi padre, se había acercado a darme un abrazo que resultó quizá demasiado largo, y que parecía terriblemente afectado esa tarde, tal vez más de la cuenta. ¿Por eso había venido a verme? Quizá el accidente de mi padre había despertado en él antiguos vínculos. No lo sé. Era raro, pero hay un montón de cosas raras en el mundo. Con el personaje de Quintana, ¿también podías establecer un juego con tu propia profesión de escritor? Sí, yo creo que de los personajes siempre pongo yo bastante porque claro, son narradores protagonistas, hablan en primera persona, tienen un gran mundo interior que se expresa en la novela. Y yo tengo que conectar, tengo que tender muchos puentes con los personajes de partida, tengo que tener algo, ¿no? Que sea escritora, primera cosa. Que esté viviendo en un mundo de lo que es la literatura, los superventas, quizá también es algo que puedo comprender de ella. Eh, Hay una serie de aspectos de su vida en los que son cercanos, el duelo por la pérdida, el apego a la casa familiar, por ejemplo, es otra de las cosas que viene siendo una constante en mis novelas, de salvar los muebles, ¿no? de las herencias, y que es otro de los grandes temas que le afectan a Quintana. Los asuntos de la salud mental, la presión del éxito, el síndrome de la impostora. Yo no es que tenga el síndrome, creo que no tengo el síndrome, no me autodiagnostico el síndrome del impostor, pero sí que es cierto que el mundo de escribir para mucha gente tiene sus, vamos a decir, circunstancias psicológicas que hay que trabajarlas, ¿no? Cuando escribes y sabes que vas a publicar una tirada de 100.000, 120.000 ejemplares y que eso va a llegar a muchísima gente, pues te pesan un poco los dedos. Realmente no es lo mismo que estar escribiendo un diario para ti o tu primera novela, que no sabías a qué lejos iba a llegar, ¿no? Entonces tienes que vivir con ello. También he querido transmitir un poco esto de las facturas del éxito. Y estas son las partes en las que Quintana y yo somos muy parecidos. Después yo también siempre creo personajes que tienen una vis cómica, que tienen
una parte graciosa. A mí me gusta mucho jugar con el humor, creo que el humor es un gran efecto en una novela, con el tono con las que yo las escribo, que a pesar de que son novelas de misterio y enigma, no son novelas horrorosas, ni son novelas demasiado trágicas, ¿no? Entonces, Quintana sobrevive mucho a través de su sentido del humor, es una superviviente, y se enfrenta a través de su impulsividad. O sea, ella se enfrenta a este gran misterio que es inmanejable para ella, porque ella no es una detective ni es una policía, pues se enfrenta a través de acciones completamente insólitas, ¿no? Por ejemplo, llamar al 112 y denunciar un asesinato en base a nada, ¿no? Y montarla de Dios escritos en un pueblo, que venga la policía y ella en pleno ataque nervioso tomándose un lorazepam sentada en la cama. Es un personaje que en ese sentido yo creo que provoca el cariño y la admiración, ¿no? Después es cierto que hay motivos más profundos en todo esto. Quintana quiere investigar un secreto del pasado, primero porque ha habido una persona que ha muerto delante de ella, intentando decirle algo más sobre aquel diario perdido de Alba. Después porque ella siempre ha tenido dudas de que la muerte de su padre 2 meses atrás, que fue un accidente doméstico bastante estúpido, no sea exactamente como le han descrito que fue. Tiene como una intuición oscura sobre ese accidente. Hay vamos a decir, otra motivación muy profunda psicológicamente que tiene relación con esto que he dicho del síndrome del impostor, ¿no? O sea, Quintana está viviendo el éxito de su tercera novela, de esta tercera novela de su trilogía. Es un éxito con la que ella no está de acuerdo, no cree que se lo merezca, porque le ha costado mucho, le han ayudado mucho a escribirla. Ya hablaremos, si quieres, después de estos problemas, pero ella vive en este mundo de impostura, un poco de cara a la galería, y está un poco harta, ¿no? Está un poco harta de la artificialidad. Entonces, ¿qué pasa? Que este misterio, ahondar en esta verdad, es algo que es sanador también para ella, es una redención, es decir, por lo menos puedo hacer algo por la verdad. Entonces, como una motivación psicológica que a mí me ha ayudado a pensar en cómo se comportaba ella. Ella está casi haciendo terapia en su pueblo natal, ¿no? En ese pantano, está intentando encontrar algo, quizás a sí misma, ¿no? Cuando viaja a Urquizu intenta desvelar los secretos de Alba. Si te interesan los libros, suscríbete a nuestra newsletter en librotea.com. La trama hace que vuelva a un acontecimiento de su pasado. ¿Qué importancia tiene ese peso en la trama y el personaje? Sí que es cierto que no es una novela procedimental, no es una novela de detectives ni policíaca, porque la protagonista es una escritora, ¿no? Que no tiene más herramientas, quizás se apoya un poco en el poli del pueblo, en Javi Porta, que aparece por ahí, y le puede llegar a ayudar un poco, pero Javi Porta tampoco te crees que se entera de mucho, ¿no? Son una pareja realmente improbable para resolver un misterio. Pero claro, todo está relacionado con ellos. Es una cosa que a mí me gusta de la esfera de la novela doméstica, que es que todo está relacionado con el campo de conocimientos de conocidos, de personas que tú dominas, ¿no? No tienes que llamar a ninguna puerta extraña, todo el mundo es conocido, con todo el mundo puedes hablar. Además, Quintana llega al pueblo con esta credencial especial de haber escrito una novela sobre el pueblo, ¿no? Una novela sobre lo que ocurrió hace 25 años, y eso facilita que enseguida las conversaciones se centren en lo mismo, ¿no? En la novela, en aquel misterio de Alba, de su diario. Enseguida Quintana entra al trapo. En la novela se dan pocos rodeos. Enseguida que se pone a hablar con un viejo amigo, hablan de aquella novela y hablan de lo que le ha pasado a Joaquín, que es uno de los eventos con los que arranca la novela, y hablan del diario de Alba, ¿no? Entonces esto lo que le da al personaje son posibilidades, ¿no? Cuando estamos hablando de una investigación que ocurre en nuestro ámbito de amistades o familiar, ¿no? Es de lo que sería capaz de resolver Quintana. Más allá de eso, Quintana no puede hacer mucho. No es forense, no es policía, no tiene ninguna herramienta, pero tiene la capacidad de relacionarse con sus conocidos y ahondar en su pasado, ¿no? Yo creo que eso es algo que está en mano de todos nosotros. Y es lo que hace que la novela pues tenga cierto atractivo, de decir, primero, el personaje es muy vulnerable, no tiene muchas posibilidades, pero se las arregla, ¿no? Se las apaña. Y después todos, como lectores y lectoras, hemos tenido que indagar en nuestras propias vidas muchas veces para resolver cosas, ¿no? Y no acudimos a la policía para muchas cosas que hacemos por nuestra propia cuenta y riesgo, ¿no? Y eso es una cosa que nos acerca, yo creo, como lectores a Quintana, ¿no? A ese personaje que podríamos ser todos en el fondo. Como escritor de thrillers, ¿crees que existe una expectativa excesiva para sorprender al lector con giros argumentales?
Yo creo que te estás refiriendo a lo que puede ser la novela efecto, ¿no? Yo les llamo novela efecto o trama efecto, ¿no? Una novela que está un poco al servicio del efecto, del giro. Eh, yo, la verdad es que hace tiempo que me di cuenta de que si quería seguir escribiendo, eh, la trama efecto es muy peligroso basarse en eso, porque primero se te tiene que ocurrir, es una cosa casi milagrosa normalmente que se te ocurra un buen efecto. Y realmente creo que las novelas no viven de eso, ¿no? Yo creo que el lector, en esta, por ejemplo, la novela de Quintana, tú quieres leerte la novela porque quieres saber, lógicamente, dónde está el diario de Alba, qué escribió Alba en su diario antes de morir y después ese diario porque estuvo desaparecido 25 años. Te quieres enterar del misterio, ¿no? Pero es que también quieres saber lo que le pasa a Quintana. ¿Qué va a pasar con la casa de su padre? ¿La van a vender? ¿Se la va a quedar? ¿Qué va a pasar con Javi Porta? Que Quintana, según le ve, dice, joder, qué bien ha evolucionado Javi Porta, ¿no? Y yo justo acabo de quedarme sola, mi novia ha roto conmigo. ¿Qué va a pasar con su situación profesional? ¿Va a seguir escribiendo las novelas que no quiere escribir o va a ser valiente y va a dar el paso que no se atreve a dar de cortar por lo sano? Yo creo que en esta novela el personaje te empuja casi más que la trama, ¿no? Las dos cosas avanzan con fuerza, por eso la novela yo creo que se lee muy rápido porque hay muchos intereses, hay mucho interés en saber, en responder muchas preguntas y creo sinceramente en eso. Yo creo más en la novela que transcurre de manera orgánica, que evoluciona en base a las decisiones de los personajes y a sus situaciones vitales, que es lo que en el fondo tiene que interesar al lector, ¿no? Y los artificios son parte de la narrativa, ¿no? Yo creo que el artificio es el efecto, el juego de manos, es la sorpresa, ¿no? Si puedes, metes una sorpresa. Yo en esta novela tengo un par. Si logro convencer, genial, es más divertido. Pero en el fondo creo que el verdadero tronco que hace arder esta hoguera es el personaje, no los pequeños chisporrotillos de efectos y artificios. Eso solo es un poco atrecho, ¿no? En la historia. Yo creo que las novelas viven de los personajes y ya está. Con un personaje tan lleno de facetas y posibilidades, ¿te quedan ganas de pasar más tiempo con ella? ¿De continuar su historia? Esto es lo que me pasa muchas veces, que la gente me pregunta, ¿vas a continuar? Y claro, a mí lo que me pasa es que la historia agota a mis personajes. Hay un personaje, lo presento en una situación que viaja durante la novela, el protagonista, hasta terminar en otra situación, ¿no? Y es que la historia va de él, en gran parte, aparte de lo que ocurre en la novela, de si Quintana descubrirá o no descubrirá qué pasó con Alba, si hay alguien realmente amenazando su vida, que parece que sí, si alguien le persigue por la noche, si va a sobrevivir. Después ella, como persona, también hace un viaje en la novela. Entonces, ¿qué pasa? Que para mí la novela se completa en sí misma, ¿no? Además que Quintana tampoco es que sea una detective, no le va a llamar nadie a la puerta mañana y le va a decir, oiga, ¿usted que resolvió el caso de Urquizu, podría interesarse por este misterio? No, o sea, eso no sería verosímil, ¿no? Quizá hay otros personajes que he creado, como Nerea Ruti, Borja Aitor Orizaola, que son policías, investigadores, daría más para una saga, ¿no? También pensé en su día en Tom Harvey, que es un músico viajero, un jazzman que vive en Italia y le podrían pasar más cosas realmente. Pero por ejemplo a Quintana concretamente yo creo que le voy a dar vacaciones largas o la jubilación quizá con esta novela, no lo sé. Otra cosa es muy diferente es Urquizu, el escenario. Por ejemplo, construir Urquizu me ha costado la ambientación, el pantano. Y ahora que lo tengo fresco, por ejemplo, tengo ganas de ambientar una historia en Urquizu, una segunda historia en Urquizu, como me pasó con Iriumbe. Pues mira, os voy a recomendar cuatro libros, dos, bueno, uno muy clásico, que es casi un homenaje a La chica del lago, o La chica del lago es casi un homenaje, que es La dama del lago. Yo soy muy fan de Raymond Chandler y La dama del lago está entre mis favoritas de Raymond Chandler, os la recomiendo muchísimo, a pesar de ser un libro que tiene unos añitos, funciona muy bien la lectura. Como este libro va de escritoras, y son historias que me gustan, las historias de escritoras, os voy a recomendar un libro de Rebecca F. Kuang, que es Amarilla, que ha salido hace un par de años. Es un libro sobre una escritora también, una escritora impostora, y es muy divertido. Entonces, Amarilla como segunda recomendación. Y ya pasando aquí al terreno de lo que se publica aquí entre mis compañeros, me gustaría recomendaros muchísimo JD de mi compañero Santiago Díaz, una novela policíaca de acción
que se lee en un suspiro y está muy bien organizada y además es el principio parece ser de una trilogía, según nos comenta Santiago así en privado, así que os animo con JD. Y de mi compañera María Oruña, recientemente publicado Albatros Negro, ¿no? Que es una novela que ella, yo creo que ha hecho una gran evolución con esta novela, hace otro tipo de historias y es una novela sorprendente, muy divertida, muy entretenida y con la que se aprende mucho. Si quieres conocer a más inspiradores, entra en nuestro canal de YouTube y suscríbete.